Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerda suscribirte a nuestro canal Visión RDN, activa la campanita. Siempre se lo digo de manera subliminal. Vamos rumbo a los 50,000 suscriptores. Señores, hoy tenemos ya en esta parte final un invitado muy especial, el cual nosotros tenemos una gran admiración y gran respeto por él, porque es catedrático en la Universidad Abierta para Adultos en materia de Derecho. Tiene un máster constitucional, es juez, es en la actualidad juez y filósofo, y es el profesor Alexis Gómez. ¿Cómo está, profe? Un placer, un placer. Muy bien, muy agradecido de que me hayas invitado y que podamos compartir, intercambiar algunas ideas de actualidad. Claro. Profesor, usted como conocedor de la materia constitucional, hay un tema que yo siempre lo pregunto a diversos juristas y eruditos del derecho, y es el tema de la reforma constitucional, que se ha hablado que se pide hacer una reforma para buscar la independencia del Procurador General de la República. Me gustaría saber su apreciación, ya que se puede tocar la Carta Magna. Yo pienso que todo lo que sea beneficioso para el país es bueno. Todo lo que sea beneficioso. Habría que hacerse una pregunta. ¿Buscar la independencia de un procurador es o no es beneficioso? Esa es la pregunta que uno debe hacerse. Yo creo que hay dos formas fundamentales de una independencia. Una independencia vertical y una independencia horizontal. Claro. La independencia a lo interno o externo, que algunos llaman vertical o horizontal, se da porque en lo externo tú puedes sufrir influencia de otros organismos. Y cuando tú tienes influencia de otros organismos al cual tú perteneces, pues no se puede hablar de una plena independencia, porque no hay otro que está influyendo en ti. Y está también la independencia interna, donde tú buscas no tener ningún tipo de influencia a lo interno del órgano al que tú perteneces. De manera que lo que yo visualizo jurídicamente, porque no estoy hablando de temas políticos ni nada de eso, Sí. sino jurídicamente se está buscando la independencia externa. O sea, yo pienso que el desprendimiento de que yo pueda dejar de nombrar a alguien y que él pueda seguir su propio camino de manera independiente, eso sí es loable. Y eso no lo puede negar nadie. De manera que en el aspecto de lo que podríamos llamar una independencia externa, yo creo que sí que es posible. Habría que preguntarse cuántos procuradores, por ejemplo, se nombró en el gobierno de Leonel, cuántos procuradores se nombró en el gobierno de Hipólito, cuántos procuradores se nombró en el gobierno de Danilo, o en el gobierno de Salvador, o en el gobierno de Balaguer, cuántos se nombraron. ¿Acaso no fueron ellos independientes? O sea, pero sin embargo, el hecho, la fuerza que tiene el Ejecutivo de nombrar, un día tú estás haciendo una obra y mañana amanece que ya hay otro. Entonces se necesita una estabilidad de un procurador y que tú puedas diseñar un plan de estrategia y que no tenga una espada de Damocles de que al otro día te puedan quitar. Eso es lo que yo llamo una independencia, que puedas lograr una independencia externa, que el órgano pueda subsistir. Si eso se logra en un país como el nuestro, yo creo que es un paso de avance. Sí sería un paso de avance, porque lo que yo veo jurídicamente es fortalecer la institución, sí, no a la persona, es a la institución. Si se logra la institución, por ejemplo, en el caso, un ejemplo concreto, los jueces somos totalmente independientes. A mí no me puede quitar el Ejecutivo, ni por dentro. Hay que hacer un proceso disciplinario o algo así. Gozamos de una independencia interna y externa. Entonces, eso es lo más
idóneo que podría darse, por ejemplo, en un ministerio público, gozar de una dependencia interna y una dependencia externa, pero para lograrlo, obviamente hay que modificar la Constitución, Sí. porque hoy podemos tener un procurador, por ejemplo, independiente, pero no sabemos mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién vendrá mañana? ¿Cuál será la suerte de mañana? No sabemos. Entonces, una forma de lograr es fortaleciendo fuertemente las instituciones. Y cuando tú fortaleces las instituciones, el país avanza, el país crece. Esa es una forma de verlo que tengo en ese sentido y de la importancia de que pueda lograrse a lo interno y a lo externo. Sí, profesor, me gustaría que usted me hable de la figura del referéndum, si realmente es aplicable en República Dominicana, ya que el tema está saliendo a debate, el referéndum. Claro, es aplicable, está en nuestra Constitución, lo podemos hacer. Y déjame decirte que en los los pequeños referendos que se han hecho, por ejemplo, en asuntos municipales. ¿Hay jurisprudencia? No, en asuntos municipales, por ejemplo, los alcaldes, y cuando tienen ayudas internacionales, le piden a los alcaldes de algunas provincias, de algunos departamentos, que hagan una consulta a la comunidad en donde quieren gastar el presupuesto, donde quieren que se invierte. El presupuesto participativo. El presupuesto participativo. Y eso es una especie de un pequeño referendo que se va haciendo en cada comunidad. Claro, no es el referendo al que tú te refieres de reforma constitucional, que es otro, pero está ahí. No hemos tenido todavía la experiencia, pero claro que sí, que se puede hacer. Eso se hace para algunos casos particulares que no lo hemos tenido, pero está ahí, tenemos la herramienta y un día, no sé cuándo, pero un día se hará. Eso es seguro que un día se hará. Código Penal, profesor. Se ha hablado de una posible reforma al código, que hay un tranque, que es el tema de las causales. Algunos expertos han dicho que es bueno sacar el tema de la causal y hacer una ley especial, como un ejemplo la 5088, la 6400, medio ambiente, un ejemplo que son leyes especiales para el fin. Yo quiero su opinión sobre una reforma al código, ya que tenemos un código que data de 1800, casi en los 1900, hasta la fecha, y tiene más de 370 tipos penales desactualizados, porque el crimen cada día se actualiza. Yo quiero su opinión acerca de eso. Yo creo que sí, que ya los códigos necesitan ir cambiando, necesitan una renovación muy fuerte. También el mismo Código de Trabajo, el Código Penal, o sea, los códigos deben actualizarse en la medida que la sociedad va evolucionando, que la sociedad va cambiando, y es una necesidad realmente. Lamentablemente hay algunas discrepancias por temas de naturaleza que no voy a mencionar, pero me parece que lo que plantea de una ley especial para buscarle la solución, me parece que es apropiada y es pertinente, porque eso permitiría que el código pudiera avanzar y lo otro de las causales podría tocarse de manera paralela. Ya ha habido varios intentos de avanzar y no se ha logrado, entonces como se ha intentado tantas veces, pues ya hay que buscar la otra alternativa para que pueda avanzar, porque es un tema que es muy conflictivo, lo que lo tiene paralizado, estancado, de manera que creo que sí, que se debería hacer de manera paralela a una ley especial para que el código avance, porque hay una serie de delitos y crímenes que ya la sociedad necesita que se cambien, como el cúmulo de las penas, por ejemplo. O sea, ya hay personas que cometen 3 y 4 delitos y no le importa nada, y yo creo que la reforma a un código penal se amerita. Sí, al estar estancado por otras causas, pues yo creo que los que están siendo afectados son las víctimas que no pueden, ¿verdad?, reclamar tal como cual porque el código no ha podido avanzar. Yo creo que en ese sentido sí es necesario la modificación de ese código penal, que es antiquísimo, y yo creo que ya es hora, ¿no? Sí, me gustaría darle un giro a la conversación, profesor, porque usted es un agente también preparado en el área de la filosofía y maneja los temas internacionales. Me gustaría saber su apreciación sobre el tema de Ucrania y Rusia.
Yo he planteado, soy de pensar que se le está buscando una solución y se va a lograr. Eso estoy seguro de eso. Hubiésemos tenido un mapa, te diría, por ejemplo, que a Rusia, la parte norte arriba, que tiene el Atlántico, eso en algunos meses del año, por ejemplo, se congela totalmente y no puede tener ningún tipo de operaciones comerciales, y las únicas salidas por donde él puede hacer las operaciones está abajo, al sur, donde está Polonia, donde está Ucrania, que es la salida. Eso ha traído ahí un movimiento que podría llevarse si es económico o no es económico. Pero creo que uno de los fundamentos grandes está en que, porque es la única salida de esas operaciones, pero ¿qué pasa? Que Ucrania intenta formar parte de la OTAN. Sí. Y si es parte de la OTAN, entonces el artículo 5 del Tratado Atlántico Norte, que el artículo dice, bueno, si un Estado es miembro de la OTAN y es atacado, pues todos los miembros están obligados a defender el Estado atacado. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? A Rusia no le conviene que Ucrania forme parte de la OTAN, a los Estados Unidos le conviene, sí, porque es parte. Ahora, si Ucrania hubiese sido parte de ese tratado, pues no hubiese sido atacado. Eso puede estar seguro que no hubiese sido atacado porque estaría atacando a todos los países miembros de la OTAN, que no ha sucedido y que no es el caso. Primero, ese es uno de los temas más neurálgicos, porque Estados Unidos ha estado luchando para que Ucrania formara parte de la OTAN, y sería una ventaja para los Estados Unidos, ¿ven? En ese sentido. Sin embargo, también la declaración que da Putin al pueblo ruso, o sea, para convencerlo, en un discurso que dio, fueron 3 razones fundamentales. Una, que Ucrania estaba militarizado. 2, que se estaba convirtiendo en un país de extrema derecha. Esa era una de las razones que él da cuando da el discurso. Pero ¿qué pasa? Que Ucrania es un país libre, independiente, y puede tener un ejército como él quiera, y es un país también independiente, por tanto puede ir a la ideología que quiera, sea de izquierda o de derecha. Pero eso tiene sus consecuencias, porque aquí, por ejemplo, en el país nuestro, no se ve tanta esa ideología de izquierda a derecha, sí. Eso la gente no lo percibe tanto. Pero en esos países que están muy marcados, sí se nota completamente esa situación. Entonces, eso es un discurso que él plantea para poder atacar a Ucrania, ¿verdad? Pero por el otro lado estaba el tema de la incorporación a la OTAN de Ucrania. Y eso ha sido lo que ha generado todo este tipo. Hay algunas situaciones que son de carácter geopolítica, económica, pero en ese aspecto económico no quiero entrar porque a mí me interesa más el tema jurídico. Sí. El Tratado de Atlántico Norte, la Corte de Justicia Internacional, la Corte Penal Internacional, que son los temas que ahora mismo se pueden dar en esta situación de guerra entre todos los estados. Usted tocó la Corte Internacional, profesor, de manera brillante, y hay algo. El canciller de Ucrania tocó el tema de la Corte Internacional, pero dijo, y un expresidente también británico, dijeron que Putin se le tiene que hacer un juicio por lo que ha hecho, parecido al de Nuremberg. ¿Cuál es su opinión de eso? Porque ese juicio fue muy fuerte. Yo creo, en mi opinión personal, que no hay forma de hacerle un juicio ante la Corte Internacional a Rusia. Lo veo lejos, lo veo casi imposible. Por la razón que la Corte Internacional de Justicia, que no es la misma Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia juzga a Estado, no juzga a personas. Entonces, como la Corte Internacional juzga a Estado, está compuesta por los miembros que forman el tratado, ¿verdad? ¿Qué resulta? Que los miembros que forman el tratado han compuesta una corte presidida por 15 jueces.
La decisión que toma la Corte Internacional lo que hace es que juzga al Estado. Y lo juzga por violación de territorio, por violación de, por ejemplo, marítimo, de mar, conflicto de Estado, etcétera, etcétera. Pero tiene un problema, y es que las decisiones que da la Corte Internacional, una vez que juzga, y si sale culpable, para ejecutar esa sentencia, solo la puede ejecutar el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad? Pero ese Consejo de Seguridad, que es el órgano ejecutor, que está compuesto por 30 países, está compuesto por 15 países, ahí donde se delibera, pero 5 son de jurisdicción permanente en el Consejo de Seguridad, los 5 países. Y esos 5 países, que son China, Rusia, Francia, Alemania, por ejemplo, están ahí, esos 5. Esos 5 países son los que deciden. Y de los 5 países, uno tiene derecho a veto. Y ese derecho a veto paraliza la ejecución de la sentencia. Entonces, ¿qué resulta? Que Rusia forma parte de los 5 países. Y no se va a juzgar. No, va a hacer el veto. Y si se hace el veto, se va a paralizar. Por eso veo lejos que la Corte Internacional pueda juzgar a Rusia. Lo veo lejos, para no decir imposible, lo veo lejos. Sí. Entonces, en cuanto al otro aspecto, que es la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional juzga a personas. Ya no juzga a Estado. Ahí que está la diferencia con la Corte Internacional. La Corte Penal juzga a Estado. Y la Corte Penal juzga a personas. Que en este caso puede ser un presidente. Que en este caso podría ser Putin. Sí. Tanto la Corte Internacional como la Corte Penal, ambas se encuentran en La Haya, en los Países Bajos. Y esa sí es independiente, la Corte Penal independiente del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque hay un tratado entre ellos. Pero solamente se juzga por 4 delitos. La Corte Penal Internacional nada más usa 4 delitos. Genocidio, que en este caso no hay genocidio, porque el genocidio debe existir una intención deliberada contra un colectivo, un grupo, personas directas por etnia, por color, por religión. Ese no es el caso de genocidio. Los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en este caso, violación a derechos humanos, pero de personas civiles. En este caso no lo veo por el momento. Como fue el caso, un ejemplo de Hitler. Exacto, contra personas civiles, contra los judíos, violaciones, esterilización involuntaria, etcétera, etcétera. También está el crimen de guerra. En los crímenes de guerra es cuando tú atacas a poblaciones, por ejemplo, civiles. Las estás atacando, las estás bombardeando deliberadamente. Que no son objetivos militares. Que no son objetivos militares. Por eso que tuve la denuncia siempre cuando el presidente de Ucrania o quien sea dice, no, porque atacaron civiles. Siempre que tú ves, están atacando civiles. Es porque están viendo que presten atención de que va a haber crímenes de guerra. Entonces, ya el Estatuto de Roma, que ya fue más recientemente, agregó otro tipo de delito, que es el cuarto, que es el delito de agresión. Sí. Entonces, en el delito de agresión es cuando ya tú tienes a sujetos, a personas en la guerra que ya están rendidos, los tiene también bajo tus pies y aún así lo tortura, hace actos contra ellos. Esos ya son crímenes de agresión. De manera que esos 4 delitos que te he señalado son los que conoce única y exclusiva la Corte Penal Internacional. Habría que buscar a ver si Putin está dentro de uno de ellos. Yo no, por el momento, porque hay cosas que pueden surgir después de la guerra, pero por el momento lo que se ha visto desde afuera no se ve, no se visualiza. Y ya en esta parte final, pero está muy interesante la conversación, que lo voy a invitar de nuevo también, sí, profesor, para atenderla, pero me gustó la aclaración de que la Corte Internacional juzga Estado y la Corte Penal juzga a la persona. Que en este caso, un ejemplo, lo que componen ese órgano de la justicia internacional, está Rusia, y si veta, no se puede suceder. O sea que eso ya está aclarado ahí. Exacto. Entonces, eso es así. Eso es así. Entonces, otra cosa, profesor, ya para finalizar en este minutito final. Los juicios de Nuremberg fueron entonces hechos por la Corte Penal. Vamos a ver, no existía una corte penal en ese momento. En ese momento. No existía.
formalmente no existía. ¿Nace después del 45? Sí, no. La Corte Penal Internacional formalmente nace con el Estatuto de Roma en el 1998. Okay. Fíjate lo lejos que está eso. Lo lejos. Claro. Pero ¿qué resulta? Porque había un problema de conflicto. En los juicios de Nuremberg no estaba todavía diseñado el principio de legalidad, porque los crímenes de Nuremberg fue antes, ¿cómo lo vamos a aplicar? Porque todavía no hemos creado la normativa, entonces tuvo muchas críticas. Pero después también apareció los genocidios de Ruanda, sí, también, muy famoso, que fue otro. Entonces surge y de Bosnia, entonces surge la necesidad de los estados de unirse. Y ahí empieza el Estatuto de Roma, y con ese estatuto se crea formalmente ya la Corte Penal Internacional, que ahí sí ya hay unos estatutos. ¿Cómo se juzgaron a los de Nuremberg y a otros países acusados de genocidio? Se creó un tribunal ad hoc. Un tribunal ad hoc. Un tribunal ad hoc. Un tribunal ad hoc es como un tribunal provisionado, sí, colocado para una función específica. Sí. Y ahí se colocó ese porque no existía. Y con ese tribunal ad hoc se hizo juicio a esas personas ya acusados además de las atrocidades, porque había un problema de legitimidad. O sea, una cosa es legalidad, pero también la legitimidad. Ilegitimidad. O sea, ustedes actuaron de manera ilegítima contra derechos humanos, y ahí entonces entró el problema de la prescripción o de la imprescriptibilidad de la pena, y por eso los crímenes de lesa humanidad hoy se consideran imprescriptibles. Sí. Ese fue el punto. Tribunales actuó para ese entonces. Y ya formalmente con el Estatuto de Roma empieza a crearse el Tribunal de la Corte Penal Internacional, que no tiene mucho tiempo. Sí, brillante, profesor. De verdad que para mí es de beneplácito que usted haya asistido. Un placer también para mí. Que nos ha nutrido mucho en los temas constitucionales y en todo tipo de temas de los diferentes tribunales, que son temas edificativos, porque entonces existe esa nebulosa, sí, de que no, van a jugar a Rusia, la Corte Internacional. No, señores, Rusia pertenece a esos 5 y con un veto se cae. Muy difícil, es difícil. Muy difícil. Muy difícil. Pero gracias, ¿verdad, profesor? Suscríbase a nuestro canal Visión RD, activen la campanita de notificaciones y, como siempre le digo, hasta la próxima.